Roberto Montaner, estábamos escuchando por eso. No, mejor sería Roberto Sánchez, Sandro, ¿viste? Sandro de América. ¿Te parecías a Sandro vos, no? ¿O no? No, vos sabés que cuando era chico me decían que me parecía más a Juan Ramón. Ah, mira vos, pero ¿por qué? Pero bueno, viste que Juan Ramón tenía fama de ser mufa, viste, así que no me gustaba ¿Será, mucho sí? eso de que ¿Será? me dijera. Bueno. Sí, decían, pero bueno, sí, mil pobre disculpas, Juan Ricardo. Ramón. Bueno, Ricardo, ¿qué no tenemos pasa para hoy? Dale. Bueno, vos sabés que comenzaron a armarse, Mario, las distintas comisiones en la Cámara de Diputados y hay una pelea sangrienta para ver quién preside qué comisión. Sí. Por ejemplo, la Comisión de Defensa, uno no puede entender mucho por qué sucedió esto, pero bueno, sucedió. La Comisión de Defensa, que es una de las comisiones estratégicas, porque entre otras cosas tiene que autorizar el ingreso de tropas a la Argentina para hacer movimientos de entrenamientos que últimamente estaban siendo ingresadas por decreto del presidente de la Nación, Javier Milei, y en una comisión donde hay 3 ex ministros de Defensa, como ayer yo te decía, como por ejemplo Jorge Tayana, Agustín Rossi, el propio libertario Luis Petri, la comisión quedó a cargo de el salteño Carlos Zapata, que yo no sé si entiende de defensa, sé que es contador público, pero de defensa nacional... No, sé es un buen contador de chistes. Un buen contador de chistes, parece, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Pero la vicepresidencia quedó en manos de una K pura, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, que entre otras cosas... trabaja muy bien en la Cámara, muy cercana, como te decía, a Cristina Fernández de Kirchner. Es la esposa, y no quiero por esto decir que tiene menor rango por ser la esposa del ex ministro de Seguridad, de Berni, se llama Agustina Propato, que apenas asumió la vicepresidencia primera de la Comisión de Defensa, le empezó a marcar la cancha a Zapata, que Zapata no sabía cómo responder a lo que decía la propia Propato. Pero nosotros tenemos el audio y así hablaba la propia Agustina Propato en la Comisión de Defensa, Mario. Muy bien. Plantearles que nos preocupa mucho el estado de banalización de la situación de guerra por parte del Ejecutivo Nacional. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Milei, ha hecho pronunciamientos que realmente preocupan y hackean nuestra seguridad nacional. Volver a reiterar en esta comisión que, por supuesto, debe ser respetuosa de la manda constitucional, que es una potestad exclusiva y excluyente de este Congreso de la Nación declarar el estado de guerra. Y que esta situación tiene implicancias muy severas y que creo que nosotros aquí debemos abogar en este aspecto. Decirle, Zapata, en este caso, que me preocupa un poco la flexibilización de los mecanismos de la autorización del ingreso de tropas extranjeras a nuestro país. El año pasado vimos con un mecanismo que se volvió sistemático la autorización del ingreso de tropas por decretos de necesidad de urgencia. Esto es algo absolutamente violatorio de la Constitución Nacional. No podemos permitirlo y sobre todo en un mundo en guerra. Quiero decirles a propósito de esto que no sé si el presidente lo mencionará ahora, si ya llegó, de acuerdo al cumplimiento de la 25880 de la ley precisamente que propone los ejercicios militares, la propuesta por parte del ministro Presti, pero debió hacer la primera semana de marzo. Si no es así, es importante que digamos que seguramente en la próxima reunión ya podemos estar en condiciones de ver las propuestas de los ejercicios militares. Por otro lado, decirles que desde mi lugar y también, por supuesto, desde el bloque, estoy muy de acuerdo con el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Sin lugar a dudas, este propósito solamente se puede llevar adelante con una inversión efectiva, que no es, lo que está guiando, el accionar del Ministerio de Defensa, ni tampoco el Ejecutivo Nacional, cuando estamos viendo cómo desfinancia, por ejemplo, el Fondo para la Defensa, el FONDEF, en incumplimiento, por supuesto, de esa ley. Al mismo tiempo, decirles que me produce un poco de preocupación lo que ayer el jefe de gabinete Adorni manifestó respecto del fortalecimiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas, que, insisto, estoy muy de acuerdo con ello, pero no de forma como lo propuso, que es asignándole el 10% del producido de, la privatización de los activos estratégicos de la Argentina para fortalecer las Fuerzas Armadas. Esta posición que manifestaba el jefe de gabinete realmente constituye un oxímoron para la defensa.
Decir que vamos a vender los activos estratégicos de la Argentina, despatrimonializar la Argentina y con el 10% de eso fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, que debieran estar precisamente dispuestas a darle los niveles de protección a estos activos estratégicos, es el mayor oxímoron de la defensa que yo he escuchado y para nada estamos de acuerdo con que eso se haga de esa manera. Eso decía Agustina Zapata, Mario, y lógicamente le empezó a marcar la cancha a Carlos Zapata, que va a presidir esta comisión que es sumamente estratégica porque tiene que ver el rol de las Fuerzas Armadas y sobre todo, nada más y nada menos que la situación del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y Seguridad, que es el IOFA. Vos sabés que fue disuelta por el gobierno. Hoy la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas no tienen obra social porque están en la construcción otra obra social que va a llamarse OFA, pero tiene un pasivo de 200 millones de dólares. Y esto lo decía Propato frente a Luis Petri, que fue el encargado de el de financiamiento de los 600.000 afiliados de las Fuerzas Armadas. Pero Ricardo, perdón, pero eso fue denunciado públicamente por la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Claro que fue denunciado públicamente cuando el propio ministro de Defensa, en ese momento, después diputado de la Nación, empezó a chicañarla vía Twitter, y la propia vicepresidente de la Nación, Victoria Villarroel, le recordó el desfalco de 200 millones de dólares y la falta de cobertura médica para los 600.000 afiliados. Bueno, ahora la obra social está totalmente desarmada, está en construcción 2 nuevas obras sociales como OFA y otra fuerza para las fuerzas federales que se va a llamar OFSEGEB. Mirá el nombre que le pone, esto fue una idea de Patricia Bullrich, ¿no? Que Patricia Bullrich tiene varias sospechas de tener contactos con muchos agentes de la medicina. Habrá que ver si esto también, el desarme, no tiene que ver con algunos intereses inconfesables. Pero hablando de comisión, mira, como si esto fuera poco, dijo Mario, un vendedor ambulante en un colectivo o en un tren, o como yo habrás tomado de chico, se va a formar la Comisión de Juicio Político hoy. La Comisión de Juicio Político es estratégica en la Cámara de Diputados porque es donde se puede jugar en el futuro un juicio político al presidente de la Nación o a algunos ministros del gobierno nacional. Bueno, ¿saben a quién van a poner como presidente de la Comisión de Juicio Político? No, te lo digo y me río porque no lo puedo creer. Leila Lemoyne. No. ¿Te suena? No. Leila Lemoyne va a ser la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Te cuento algo, ¿no? En la medida que vos vas hablando van entrando mensajes, ¿no? Hay una señora que es muy amiga nuestra, además conocida de muchos años, y nos escribe permanentemente, y dice, Zapata, dice, en la Comisión de Defensa, siento que vivo en un manicomio. Y ahora acaba de escuchar esto que decís del alemán y ya se tira los pelos, se quiere matar, ¿viste? Bueno, es terrible, ¿no? La señora que está confirmado, vivimos todos en un manicomio. ¿No? Lilia Lemoyne va a presidir la Comisión de Juicio Político. No, pero esto es una tomada de pelo, esto es una burla al país, ¿no? Y sí, bueno, la comisión va a tener 31 miembros, el oficialismo va a tener 13, y ahí hay 6 pedidos de juicio político para el presidente, ¿sabes? Hay 6 pedidos de juicio político, entre ellos por la propia Agustina Propato, que acaba de hablar con nosotros, por Juan Marino, por Aldo Leiva, por Germán Martínez, por Esteban Paulón y por Vanina Biasi. O sea, el presidente de la Nación tiene 6 pedidos de juicio político. ¿Sabés qué trascendió? Que es la primera acción que va a hacer Lilia Lemoyne ahora, apenas suma la presidencia de la Comisión de Juicio Político, que va a ser a las 17:45. Yo voy a estar ahí porque va a ser para alquilar balcones lo que se va a dar en esta comisión. Quiere de una manera presentar una resolución para que la firme la mayoría para retirar todos los pedidos de juicio político contra el presidente de la Nación. Esta va a ser la primera actitud que tome la propia Lilia Lemoyne a asumir la Comisión de Juicio Político. Decirle a nuestra oyente que sí, estamos en un manicomio. Yo verdaderamente estoy sorprendido, Mario, porque la verdad, las comisiones, y sobre todo, mira, te voy a dar algunos datos que no trascendieron mucho. Caputo no le está cumpliendo a los gobernadores, ¿viste? Por el tema, ¿te acordás de la reforma laboral que ayer fue, suspendida por un juez? No le está cumpliendo a los gobernadores. Se habla que el propio Santilli podría reemplazar a Dorni,
¿sí? Pero Santilli, que ya demostró ser más violeta que los violetas cuando asumió la responsabilidad de llevar adelante la elección en la provincia de Buenos Aires, no quiere saber nada porque las encuestas lo están dando muy bien para ser candidato a jefe de gobierno porteño. Entonces Santilli está como desmarcándose para empezar a tomar camino propio. Lo mismo está haciendo el propio Cristian Ritondo, que le habían prometido la Comisión Bicameral de Inteligencia, pero ¿sabe a quién se la dieron? Se la dieron a Sebastián Pareja, un hombre que viene del menemismo y que es muy cercano a los Menem. O sea que el PRO está bastante enojado con esta situación que se están dando con el reparto de las comisiones, y tiene dos hombres importantes como Javier Sánchez Huerva y también Pamela Berazay, que junto a los demás diputados de Unión por la Patria podrían hacer fuerza para, en caso eventual en el día de mañana, un pedido de juicio político al propio presidente de la Nación. Así están las cosas, Mario, vamos a ver cómo termina la semana, pero como dice nuestro oyente, parece que estamos en un loquero. Estamos en un loquero, realmente estamos en un loquero. Bueno, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu atención. Hasta mañana. Chao.